Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Karunya Nitai Das. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Antes de empezar la lectura del Bhagavad Gita tal como es, quiero agradecer principalmente a Chitrak Prabhu por la gentil invitación y también a todo el equipo de administradores de este espacio de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. También agradezco a todos los devotos que exponen y dan clases en este espacio y también a todos ustedes por ser muy atentos en escuchar fielmente las clases del Bhagavad Gita. Bien, hoy día tenemos asignado para el estudio el texto número 23 del capítulo número 1 titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla. Antes de empezar, vamos a brevemente contextualizar. Recordemos que este Bhagavad Gita recién empieza, son 18 capítulos y estamos en el capítulo número 1, donde se va a presentar, justamente como dice el título del capítulo, quiénes se van a enfrentar. Este Bhagavad Gita es, como lo han venido explicando devotos anteriores, también lo hizo, por supuesto, el devoto Hari Murari, me parece, el devoto Vaishnava que expuso anteriormente, de una muy buena clase. Este Bhagavad Gita ocurre a inicios de una gran guerra que se va a suscitar, que se va a dar hace 5.000 años. Y en lo personal hay cosas que, digamos, para contextualizar un poco, ¿no? En mi realidad, en el momento cuando recién me acerqué al estudio de este Bhagavad Gita y escuchar clases de este Bhagavad Gita en el templo, allá por el año 1995, recuerdo que justo en esa época, en enero, febrero del año 1995, ocurría acá una guerra entre Ecuador y Perú, conocida como la Guerra del Cenepa, la guerra que tuvo lugar justamente en los alrededores del río Cenepa, en las fronteras entre Ecuador y Perú. Y una de las cosas, bueno, de hecho, discutir este Bhagavad Gita era muy relevante en ese momento, en ese entorno, en esa realidad, porque vivíamos momentos muy conflictivos, de mucha ansiedad, y generalmente las personas cuando buscan un poco de solaz en medio de las vicisitudes del mundo, mucho más tratándose en medio de conflictos, y de hecho actualmente casi siempre hay un conflicto en algún lugar, en algún rincón, en alguna latitud del planeta, siempre hay un conflicto, y de hecho ahora tenemos conflictos también en la parte de Europa, de Asia, al norte. Hay conflictos bélicos, conflictos armados, grandes amenazas, y generalmente buscamos algo de solaz. Generalmente las personas buscan o acuden a la vida religiosa, a la vida espiritual, buscando algo de solaz. Y es a veces un poco desconcertante que justo estás buscando un poco de paz, un poco de solaz, un poco de alivio a las tensiones, a la ansiedad, y justamente te encuentras con que una escritura que presenta el más elevado conocimiento, la más elevada nociones de espiritualidad, justamente es dado en un momento conflictivo, en una guerra. Entonces, hasta cierto punto es desconcertante y se vuelve relevante para aquellas personas que de una u otra manera han pasado por estas ansiedades de guerras, de conflictos, porque queremos saber, bueno, ¿cómo es posible esto? Entonces, este Bhagavad Gita fue hablado justamente antes de empezar esta gran batalla conocida como la guerra de Kurukshetra, la batalla de Kurukshetra. Y en este caso vamos a tener aquí como escenario, de hecho los podemos ver en los Bhagavad Gita, siempre vamos a encontrar en las portadas escenarios de guerras, o incluso hay gráficas, ¿no?, en donde se muestra muy bien la cantidad de hombres que se aprestaban a combatir, a pelear, cientos y miles de hombres dispuestos a pelear
en este caso en Kurukshetra. Y aunque parezca esto una guerra santa, a veces hay personas que estudian o personas que se acercan así muy fugazmente al Gita o un poco a la historia de lo que pasó en India, en Bharata-varsha. A veces piensan que esto se trató de una guerra santa y en realidad la batalla de Kurukshetra de ninguna manera no era guerra santa, era una guerra política simplemente. No era guerra santa, era una guerra política porque si estudiamos los antecedentes de esta gran batalla, vamos a ver que generalmente primaba lo que siempre prima como causa principal en las guerras. Las guerras tienen varias causas, ¿no? Podemos hacer un estudio, un seminario de las causas de las guerras, ¿no? Pero la principal causa de las guerras siempre son los intereses económicos, intereses de poder, intereses políticos, intereses expansionistas. Entonces encontramos que Kurukshetra era pues justamente eso. De hecho, ahí no se trataba de imponer una religión sobre otra, un credo sobre otro. Se trataba de, como en las guerras tituladas, las guerras santas, como las cruzadas, las yihad, en donde sí había motivaciones religiosas, espirituales, y las recompensas pues también eran de ese índole, ¿no? Podemos recordar en las batallas del profeta Mahoma para hasta cierto punto adoctrinar personas, convertirlas a su nuevo credo. También en las cruzadas por recuperar Tierra Santa, el Santo Grial, y bueno, siempre había fines religiosos, pero en Kurukshetra todos estaban de una u otra manera siguiendo los Vedas, todos eran de una u otra manera, eran vedantistas, todos tenían un tronco de conocimiento espiritual, religioso, moral único, que eran los Vedas. Todos seguían, incluso hasta Duryodhana era un moralista, fuera de su faceta de que aquí Srila Prabhupada va a mencionar una palabra importantísima que vuelve eje que es el eje de este verso, que es el eje también de las clases que Srila Prabhupada da sobre este verso. Es la palabra, bueno, no la voy a mencionar, ya la vamos a estudiar, pero esa palabra define justamente lo que ocurre cuando hombres que sin una visión espiritual, sin un conocimiento básico, ¿no? Incluso de la realidad de las cosas, tratan de adueñarse de todo, ¿no? Entonces encontramos que esto pasaba en el corazón principalmente de Duryodhana, de Dhritarashtra, especialmente de Duryodhana. Dhritarashtra hasta cierto punto se puede decir que era casi un títere en las manos de su hijo, ya estaba prácticamente acabado físicamente, moralmente, y prácticamente era un títere y cegado por el apego que tenía hacia su hijo Duryodhana. Y a pesar de que Duryodhana tenía ciertos valores, ciertos principios, pues era muy envidioso y sus ansias de poder, de dominio, pues eran muy grandes. Entonces, a pesar de que Krishna está entusiasmando a que ocurra esta batalla, esta gran confrontación, puede que algunas personas tilden o critiquen o cataloguen a Krishna de ser un instigador, un instigador, un hombre violento que trata de hacer que ocurran guerras y todo. En realidad, todo esto, si le estudiamos, ¿no?, Mahabharata, antecedentes, vemos que en realidad Krishna trató por todos los medios de evitar esta confrontación. Incluso los Pándavas, hasta el momento, ¿no?, hasta en este Bhagavad Gita encontramos que Arjuna está tratando de evitar esta gran confrontación porque es natural en una persona santa, es natural en una persona que no quiere muertes, no quiere sangre. Sin embargo, él es un kshatriya y Krishna le recuerda su deber religioso. Recordamos nuevamente que de acuerdo a los Vedas, el deber religioso está vinculado con la actividad, ¿no?, que nace de la propia persona. Eso se llama Swadharma. Chaturvarnyam Mayasristak, una karma vivagasa, 4 actividades que surgen de uno mismo. Entonces Krishna le está recordando a Arjuna su deber religioso, y eso es de pelear. Y pelear no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones políticas. Krishna en realidad es un político. Krishna él está siempre del lado de la facción política, pero los políticos que
hacen el bien, que gobiernan de la mejor manera. Y si nosotros vamos al Bhagavatam, vamos a encontrar que el Bhagavatam está repleto de historias de políticos, de reyes, de emperadores. Y Krishna siempre está al lado y aliado con estos emperadores, pero quienes son muy dármicos, quienes hacen el bien, ¿no? Como Prithu Maharaj, como Dhruva Maharaj, como Prahlad Maharaj, el mismo Parikshit Maharaj, bueno, muchos, ¿no? El Bhagavatam está lleno de historias. Y vemos que en realidad Krishna actúa de una manera muy política y acá no es la excepción. Krishna está aliado con los Pándavas y como contó Prabhu anterior que estaba dando la clase, pues se alió a los Pándavas porque los Pándavas querían tenerlo a él y no a su ejército, eran devotos, eran sus amigos, lo amaban, lo adoraban y querían tenerlo de su lado. Y evidentemente, como el mismo Bhagavad Gita dice al final, no hay manera de ganar si Krishna está al lado o combatiendo en algún ejército en particular, como dice al final, ¿no? Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Danurdara, Yatra Sri Brijayobutir Dhruva Nitir Matir Mama. Al final de este Bhagavad Gita, el último verso de este Bhagavad Gita dice que donde quiera que esté Krishna, el amo del poder místico, ¿no? Yatra Yogeshwara, el amo del poder místico, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, ¿no? Siempre va a estar presente la victoria, la moral, la religiosidad, el éxito. Entonces no había manera para el bando contrario, el bando de Duryodhana, de ganar en esta confrontación. Entonces ahora se han reunido estos dos ejércitos integrados por los Pándavas principalmente, los Pándavas Arjuna, Bhima, Yudhishthir, Sakula, Nakula, Sahadev y muchos reyes aliados, asociados. Y también por el otro lado tenemos a Duryodhana, también aliado con muchos reyes, emperadores. Por supuesto, cuando en la antigüedad, cuando los reyes conquistaban reinos, no necesariamente significaba que todos tenían que seguir la religión del rey, que tenían que seguir las costumbres del rey. No, significaba simplemente y básicamente que tenían que rendir tributo al rey que conquistaba. Entonces, podían seguir con su religión, podían seguir con sus costumbres, simplemente tenían que pagar tributo. Y cuando el rey, el conquistador, necesitaba ejércitos, hombres o alguna cuestión especial, pues ¿no? El rey podía tomar esos hombres y, por supuesto, aliarse para estas batallas. Entonces, por eso es que Arjuna ahora quiere ver, bueno, ponme en medio, ¿no? Senayor Ubayor Madhye le dijo en el verso anterior, Krishna, ponme en medio de este ejército. Ahora quiero ver a todos estos reyes, para conocerlos, para verlos y también más o menos medir, ¿no? el poder o cuánto poder tienen Duryodhana y sus aliados. Bien, entonces, y aquí es donde ya estamos en este punto en donde Arjuna va a proferir estas palabras. Dice el texto 23. Yotsyamanam abekshaham jaete atra samagata dartrarastasya durbudher yudhe priya citriksabaham. Dice, déjame ver a los que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo Dhritarashtra. Traducción significado que da su gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dice, era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de las fuerzas a las que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque Krishna
estaba sentado a su lado. Oma Gyana Timiranda Siaginan Gyana Salakaya Chakchun Militan Gyana. Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la torcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mateya Yapataka Swami Itinamine. Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradajine Kaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarne. Mukan Karoti Bachalam Panguna Gayate Grinjat Kripatan Aham Bande Sri Kurunti Natara Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, como estamos viendo, Arjuna le está diciendo, déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Y esa palabra, por cuestión de un poco, estoy un poco limitado de tiempo, y no pude leer palabra por palabra, pero una de las palabras que son eje de este significado, que Srila Prabhupada también lo toma, ¿no? Toma esta palabra para dar eje en clases que él da sobre estos versos. Toma la palabra Durbude. La palabra Durbude, Budi significa inteligencia y Dur significa algo duro, algo malo, ¿no? Como Duratyaya. Dur, la raíz Dur o Dus o dur significa algo malo, algo duro, significa algo malo, algo duro, algo difícil, algo bajo o algo malvado, algo malvado. Srila Prabhupada explica que Durbudé es una persona, o se le aplica a una persona que siempre está pensando en cómo adueñarse de las cosas de los demás. Y vemos que este es el origen de las guerras. Generalmente, como decía al principio, la causa principal de las guerras siempre es por cuestiones económicas. Es decir, una persona o una nación, en realidad siempre las guerras ocurren no porque naciones se enfrentan entre naciones, sino porque una mente perversa está maquinando cómo adueñarse de las propiedades de otro. Esto lo podemos revisar en la historia. En los tiempos de la antigüedad podemos encontrar cómo a veces los emperadores querían más territorio, querían más terrenos, ¿no? Así encontramos a Alejandro Magno, encontramos a los romanos, siempre tratando de expandirse, ¿no? Alejandro fue uno de los que más terrenos cubrió en la historia. Entonces, terreno significa poder económico, porque tienes oro, tienes minerales, tienes tierras, tienes plantas, tienes granos. Entonces, todo esto se convierte en dinero. Entonces, generalmente, antiguamente no se luchaba por petróleo, ahora se lucha por petróleo. Las guerras entre comillas, ¿no? Poniéndole maquillaje, bonitas palabras, que hablan de nacionalismo, que hablan de poner orden, poner paz. En realidad son maquillaje para cubrir el único deseo, de quedarse con el petróleo, de quedarse con las riquezas. Entonces, Durbudé, Srila Prabhupada hace énfasis en esta palabra y efectivamente queda muy bien aplicada, porque Durbudé no es una persona tonta. En realidad, Durbudé es una persona que tiene inteligencia, pero una persona que emplea mal su inteligencia. Es una persona que tiene inteligencia, pero la emplea o la utiliza para maquinar cómo adueñarse de las propiedades de los demás, y justamente esto era lo que pasaba con Duryodhana. Recordemos que Duryodhana no quiso darle a los Pándavas ni una pequeña aldea, ni una isla, ni la tierra que podía estar debajo de un alfiler, debajo de una aguja. No quería darles nada. Los Pándavas no eran ambiciosos y simplemente estaban pidiendo, bueno, por lo menos déjanos un pedazo de tierra para vivir, para gobernar. Somos Kshatriya y por lo menos una parcela para, ¿no?, poder subsistir. Pero Duryodhana no quiso dejar absolutamente nada. Es más, él prácticamente tenía ya el control no solamente de esta parte del planeta, sino de todo el planeta. Y a veces ocurre que este Durbudé, esta inteligencia pervertida, esta inteligencia sucia, conduce a que los emperadores, por ejemplo, en las historias védicas encontramos que unos no solamente se adueñaban del planeta, conquistaban los demás reinos, sino que también tenían la capacidad de trascender los límites terrenales, y podían ir, por supuesto, estos reyes también eran grandes místicos,
y tenían la capacidad de ir incluso hasta los planetas celestiales. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Hiranyakasipu, quien tenía control sobre el universo entero, tanto así es que llegó a desafiar hasta el propio Vishnu, llegó hasta Shvetadvip. Entonces, esta es una inteligencia muy sucia que justamente se había adueñado de Duryodhana, había eclipsado sus demás cualidades, porque Duryodhana no es que era totalmente un ser oscuro, un ser perverso en su totalidad, sino que tenía también sus cualidades, tenía sus cosas, ¿no? Era un buen gobernante, un buen líder. Incluso creo que en India me parece que hay hasta un templo dedicado a Duryodhana. Bueno, el tema es que lastimosamente cuando esta inteligencia sucia empieza a dominar a una persona, hace que pues las demás cualidades se vuelvan cero. Y fue el caso de Duryodhana, ¿no? Estaba cegado, estaba muy envidioso de Krishna, y hay otros casos, ¿no? Como el caso de Shishupal también. Entonces eran personas muy inteligentes, sin embargo, la envidia, sus ansias de poder, los había conducido a enfrentarse hasta el propio Krishna. Ahora estaban tratando de prácticamente aniquilar a los Pándavas para despojarles de sus riquezas que les correspondían por herencia, ¿no? Por eso es que Krishna está entusiasmando esta pelea. Krishna, vemos en el Bhagavad Gita cómo Krishna entusiasma a Arjuna, pelea y piensa en mí, pelea y gánate la gloria, mátalos, dice también por allí más adelante en el capítulo 11. Pero la finalidad de Krishna no es un ser simplemente ávido o sediento de sangre, ¿no? De dolor. Krishna lo que está buscando es el equilibrio, la paz. Y a veces, pues, cuando la enfermedad es agresiva, el tratamiento tiene que ser igualmente agresivo y duro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un pequeño forúnculo en el pie, un pequeño grano o nacido, no sé si le dicen así también en otras partes, aquí le dicen así, nacido un grano, un forúnculo en el pie, podemos extirparlo, ¿no? A veces, a mí me ha pasado que a veces tengo que ir al doctor y me hace una pequeña cirugía, ¿no? Y me extirpa, ¿ok? No pasó nada, se sanó el pie. Pero si mi pie está gangrenado, entonces es diferente, ya no va a servir un poquito de pomadita, ¿no? Una cosa así, ni una pequeña cirugía, ya hay que hacer una cirugía grande y cortar la pierna porque eso está pudriéndose y está en peligro mi vida. Entonces el tratamiento es duro. Entonces Krishna ya escatimó todos sus esfuerzos, ya puso pomadita, ya puso aquí un ungüento, trató de curar por todos los medios esta pierna gangrenada o esta parte del cuerpo social, ¿no? Pero sin embargo no había cura. Entonces Krishna tiene que aplicar ya. Recordemos que él en su forma de Vishnu tiene que poner orden en el universo, él es el mantenedor, tiene que poner equilibrio, y entonces parte de ese equilibrio también es arrasar con lo que está causando demasiado daño en el planeta. Entonces, obviamente, si la enfermedad es agresiva, la cura tiene que ser agresiva, y Krishna está empleando a Arjuna, utilizando a Arjuna como su instrumento, como será evidente en el capítulo 11. Nimita Matram Baba, vuélvete un instrumento, le dice Krishna a Arjuna, en esta contienda, ya todos están muertos, ¿no? Krishna le dice, ya todos están muertos. Tú piensas que te vas a enfrentar y que los vas a matar y que estos hombres dependen de ti. Esa era la ilusión de Arjuna. Arjuna pensaba que por mí pueden morir o pueden vivir. Pero Krishna, como dicen acá los chicos, ¿no? Krishna le dijo en otras palabras, bájate de esa nube, que en realidad quien nos está matando soy yo. De hecho, ya todos están muertos, así que míralos en mi forma universal. Y Arjuna pudo ver de manera muy temerosa, ¿no? Porque esta forma universal que se presenta en el Gita es Agora Rupan, como se dice en el capítulo 11. Agora Rupan, Agora significa horrible, horrible. Era una forma horrible, espantosa. Y podemos decirlo sin ningún temor de causar una conmoción o una ofensa, porque se emplea esta palabra, Agora Rupan. Agora Rupan significa era una forma horrible. Por supuesto, era horrible por los acontecimientos que se estaban dando.
Si nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, vamos a encontrar que Sukadeva Goswami define o presenta a Parikshit Maharaj una forma universal mucho más hermosa, ¿no? En armonía, los planetas y todas las cosas que están ocurriendo en el universo, etcétera. Maravilloso, encantador. Es una meditación, como dice el Bhagavatam, el primer paso en la comprensión de Dios, esta forma universal. Pero acá es una visión tremendamente horrorosa, es la muerte para todos los que están participando allí. Y de hecho podemos entender que esta es una faceta de Dios también. Dios es la muerte y Dios puede ser todo amor. De hecho, Dios es amor, como dicen todas las religiones, encontramos que así se dice, Dios es amor. Pero también Dios es muerte. Depende, Dios es el mismo siempre. Dios no cambia su naturaleza, Dios es el mismo siempre. Krishna no cambia, lo perfecto no cambia, Krishna es lo mismo siempre, pero nosotros somos diferentes y de acuerdo a nuestra mentalidad, nuestra constitución, nuestra manera o nuestro nivel espiritual, etcétera, vamos a ver a Dios de diferentes maneras. Y obviamente aquel que está causando daño, aquel que hace mal, va a ver a Dios como la muerte, va a ver a Dios como algo terrible, algo horroroso. Pero para una persona que se conduce bien, moralmente bien, o una persona que ya entra al campo de la espiritualidad propiamente dicha, el campo del amor por Dios, Krishna no solamente es alguien que da paz, es alguien moral, sino que Krishna es la fuente del amor, ¿no? La fuente de placer, como dice el libro. Krishna es la fuente, verdadera fuente de placer, y un devoto lo ve de esa manera. Como el otro día escuchaba a un cura católico que él decía, para mí la muerte es... él dice, no tengo miedo a la muerte porque para mí la muerte es un encuentro con Dios. Un cura mayor, un cura anciano, dice, la muerte es un encuentro con Dios. Y de hecho es así. Y Srila Prabhupada también ha dicho, ha expresado cosas así, ¿no? Krishna la muerte es un encuentro con Krishna. Para un devoto la muerte es un encuentro con Krishna, pero para personas así como Duryodhana, como Dhritarashtra, como todos estos seres perversos que están tratando de ocasionar daño en el mundo, están tratando de usurpar las propiedades de los demás, obviamente Dios o la muerte, Dios es algo terrible, ¿no? Dios es algo horroroso, la muerte es algo horrorosa, pero para alguien de una naturaleza espiritual, pues la muerte es un encuentro con Dios, ¿no? Estas personas que tienen esta mentalidad, pues obviamente no están siguiendo los mandatos védicos, como dice el Sri Upanishad. Recordemos que el Sri Upanishad nos habla justamente de lo opuesto a lo que de esa mentalidad de Durbudé, una persona arribista, una persona que quiere quitar las propiedades de los demás. El Upanishad nos habla de eso, ¿no? De Isabhasya, Idan Sarvat Yat Kincha Yagatyan Yagatena Tyakena Bunjita Magritha Kasya Sui Danam. La fórmula de la paz, ¿no? Simplemente uno tiene que ser feliz con lo que la vida le ha dado, con lo que el destino le ha proporcionado a uno como resultado de sus propios méritos en vidas pasadas. Entonces, uno tiene que estar contento, ¿no? Con lo que llega por obra y gracia de la providencia. Pero el Durbudé no sigue este principio. Srila Prabhupada dice, este principio es el principio de la paz, y todo el mundo seguirá este principio de Isabhasya. Isabhasya es un sistema político también, un sistema político en donde todo está destinado para satisfacer al único propietario supremo. De hecho, Isabhasya es una especie de comunión entre comunismo y capitalismo, porque hay capitalismo porque sabemos que hay un dueño. Como en el capitalismo siempre hay un dueño de las cosas, principalmente de los medios de producción, y Krishna es el dueño de la materia prima, Krishna es el dueño de los medios de producción, Él es el capitalista supremo. Pero también hay comunismo, por eso se habla a veces de comunismo espiritual, porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y por lo tanto todo nos pertenece a todos tenemos derechos sobre las cosas. Pero ocurre ser que en este mundo pues hay personas que no comulgan con estos principios y deciden pues saltar la cerca y querer las tierras del vecino, ¿no? Las propiedades, el tesoro, las riquezas, y esto es lo que ocurre justamente a los kurus y a sus aliados, ¿no? El deseo de adueñarse de todo,
de abolir el Dharma, porque sabemos que no solamente se trataba de que Krishna quería entronar a Yudhishthira como rey por una cuestión de compadrazgo, por vínculos familiares. No se trataba de eso. Se trataba de que si gobernaba Yudhishthira Maharaj, obviamente el mundo iba a ser un mundo dármico, un mundo espiritual, un mundo equilibrado, un mundo religioso. Pero si obviamente quedaba Duryodhana, cosa que imposible que ocurra, obviamente iba a ser todo lo contrario, ¿no? Iba a haber caos, iba a haber lujuria, iba a haber todas las seis, los 6 enemigos del hombre iban a estar presentes, ¿no? Lujuria, ira, codicia, avaricia, locura, ¿no? Todo esto iba a estar presente en la humanidad. Y obviamente Krishna no iba a permitir esto, y por eso quería que Yudhishthira sea entronado como rey. ¿Bien? Entonces, estos son los acontecimientos que se van dando al principio de este Bhagavad Gita y al principio de esta gran confrontación. Entonces vemos cómo de esa manera Arjuna quiere saber, ¿no? Quiere verlos, no los ha visto a todos, como decía al principio. No necesariamente tenía que conocerlos todos, por supuesto algunos sí, algunos eran, incluso en el bando opuesto estaba su propio maestro espiritual, Dronacharya, estaba su abuelo Bhishma, los conocía muy bien, pero también había muchos otros que eran aliados, que eran conquistados por Duryodhana, simplemente estaban a las órdenes y al servicio de Duryodhana, y Arjuna quería ver con cuántos de ellos se iba a enfrentar. Y este es un momento muy clave, decisivo, porque en estos 2-3 versos adelante es el punto, ¿no? Es el punto de quiebre en la mentalidad de Arjuna. Es en el momento en donde algo ocurre, es en el momento en que Krishna hechiza a Arjuna y lo hace flaquear, porque Arjuna está decidido. Hasta aquí Arjuna está decidido a aniquilar a los Kurus, pero luego en estos 2-3 versos que vemos aquí, estamos ya en este punto, Arjuna va a flaquear y va a decirle luego a Arjuna: Na yotsya iti Govindan, Govinda, no voy a pelear. Na yotsya, como se menciona aquí, la palabra yotsya significa pelea, y una de las características del kshatriya es que el kshatriya nunca huye del campo de batalla, ¿no? Una de las características del kshatriya que describe este Gita al final dice: Yude chapi apalayam, yude chapi apala. Yudye significa también pelea o el campo de batalla. Yudye chapi apalayam, que nunca huye del campo de batalla. Entonces, sin embargo, en estos textos vamos a ver cómo Arjuna flaquea y prefiere salir corriendo, imitando la postura de un sadhu, un monje, y dedicarse a pedir limosna, cosa que es totalmente antirreligiosa. Lo antirreligioso aquí no es la guerra. Lo antirreligioso aquí, por supuesto, estos temas hay que tocarlos un poco con pinzas, hay que estudiarlos bien, hay que explicarlos bien también. Ahora no nos da mucho tiempo como para explicar ciertas sutilezas, ¿no? Hilar demasiado fino en esto por cuestión de tiempo, pero hay que explicarlo bien, hay que entenderlo bien. Pero esta Kurukshetra no es así totalmente algo irreligioso. Lo irreligioso aquí es el no querer pelear de Arjuna, y Krishna se lo explica. Tu deber religioso es pelear. El no pelear es justamente lo opuesto a eso, y eso es lo que te va a causar las reacciones y el castigo. Entonces esto es realmente, esta guerra es una guerra justa, es una guerra, no guerra santa, como dije al principio. No se está buscando aquí imponer un credo sobre otro, no. Es una guerra política, pero una guerra política que conduce a una vida religiosa, a una vida sobria y una vida espiritual, ¿no? Por eso es que encontramos que en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, principalmente en los últimos capítulos,
vemos cómo hay muchas instrucciones y Srila Prabhupada da hermosos y extensos significados hablando de cómo debe ser un emperador, cómo debe gobernar a los ciudadanos, porque esto es la base, ¿no? Si hay una buena administración, si hay recursos, si se satisfacen todas las necesidades, entonces la vida espiritual surge. Por eso uno de los principios védicos para el éxito en la sociedad humana es Dharma, Artha, Kama y Moksha. Si hay todo eso, los Vedas dicen se alcanza la perfección, se alcanza la liberación. Pero cuando hay desequilibrio en esto, ¿no? Cuando no hay las riquezas, cuando no hay los recursos, cuando hay demasiada ansiedad, sufrimiento en los ciudadanos, en un imperio, obviamente no va a haber buena vida espiritual, buena vida religiosa. Bien, vamos a dejarlo hasta allí. Como dije al principio, estoy un poco limitado de tiempo, espero ustedes me puedan excusar también. Vamos a dejar un breve momento para ver si hay alguna pregunta y ver si podemos responder. Voy a tratar de ver porque es un poco complicado en el teléfono, a veces se mueven, saltan. Saludos a Jaime, saludos a Úrsula, Hare Krishna, reverencias también madre, Hare Krishna Prabhu Jaime, reverencias, Karunamrita de Vidasi, saludos, reverencias, deseo unirme al programa en vivo, muchas gracias. Hay algunas personas que por aquí había alguna pregunta, disculpen si no la puedo leer, pero es porque se me salta o no la veo aquí. Dice aquí uno, dice, el motivo de la batalla de Kurukshetra es para cumplir con el, dice acá, aumento predominante de la religión. Cumplir con el aumento predominante de la religión. A ver, dice aquí, el motivo de la batalla de Kurukshetra es para cumplir con el propósito de Sri Krishna. Cuando hay una declinación de la religión y un aumento predominante de la religión, en ese momento, claro, ¿no? Esto es un poco parafraseando al texto del Bhagavad Gita, el capítulo 4. Sí, por supuesto, como decíamos, en su aspecto en realidad no es Krishna. Krishna no tiene que venir y poner orden, no. En realidad, nosotros vemos en la portada de Krishna, pero quien está realmente actuando en todo esto es Narayan, es Vishnu. Vishnu es quien pone orden. Krishna viene simplemente a divertirse. Es algo muy confidencial, ¿no? Como dice 4.9, las verdaderas razones. Yangma karma chamedi vyang ivanjoveti taktuataha tektuadeham punar yangmanantiman etiso arjuna. Él viene para que las personas conozcan, ¿no? De manera muy profunda su nacimiento y actividades. Él viene para hacer pasatiempos, ¿no? Para poner orden basta que Narayan mueva una ceja y pone orden en el universo entero. Krishna no tiene que venir personalmente a hacer este trabajo. Él viene a divertirse, a jugar, a divertirse, a hacer pasatiempos amorosos. Pero en su aspecto Vishnu, en su aspecto Narayan, él tiene que poner orden y por supuesto castigar a los irreligiosos y proteger a su devoto. Siempre él ama a sus devotos y siempre los está protegiendo. Muy bien, muchas gracias, Prabhu Jaime. Bhakta Jaime o Prabhu Jaime. Bueno, creo que no hay nada más. O se me salta. Si hay algo más, después yo reviso y con gusto contesto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias también nuevamente, reitero mi agradecimiento a Chitrak Prabhu por la invitación y a todo el equipo de ISKCON, de las clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Muchas gracias a todos, todas las glorias a Srila Prabhupada, reverencias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Jai, Hare Krishna.